Hola, buen día. Soy Mariana Garzón y en este video se hablará a manera de resumen sobre las variaciones en la estructura del ADN, haciendo referencia a la biología molecular. La molécula de ADN es flexible y dinámica, por lo que se puede decir que no es una estructura estática, es más bien dinámica gracias a su capacidad de rotación alrededor de los enlaces de los nucleótidos. El ADN puede adoptar diversas formas estructurales, ahí como pueden observar, la BDNA sería la forma tradicional y las otras dos son las nuevas formas que puede adoptar el ADN, que serían el ADNA y zDNA. Estas variaciones estructurales se ven involucradas juntas porque presentan cierta relación con las funciones importantes en el metabolismo del ADN, como en el inicio y regulación de procesos de replicación, recombinación, transcripción, etcétera. Las otras formas estructurales diferentes a la tradicional se descubrieron por un análisis que se llevó a cabo por difracción de rayos X a resolución atómica. Este estudio reveló las distintas formas estructurales. Estas formas mantienen las características básicas, pero cuentan con otras diferencias como la forma y el tamaño, el diámetro de la hélice y la distancia entre bases. La forma ADNA es la más ancha y corta, pero la forma zDNA es la más estrecha y larga. Esta variación estructural pues tiene el menor diámetro de la hélice. La forma ADNA es corta porque la distancia entre bases es menor, es de 0,23 nanómetros, y pues también presentan diferencias en el surco mayor y menor y en la inclinación del plano de los pares de bases. Las características básicas que comparten es la helicidad, complementariedad y antiparalelismo, entre algunas otras. Bueno, la forma A del ADN en comparación con la forma B, esta variación pues es importante porque se forma debido a una reducción en la humedad relativa por debajo del 75%. Esto suele pasar en disoluciones deshidratadas. Bueno, esta reducción hace que se produzca la transformación de la forma B a la forma A por la flexibilidad de la molécula. Esta variación se considera de interés por ser la que adopta el RNA cuando éste posee regiones de doble hebra. Y la deshidratación favorece a la forma A por la diferencia de medida del surco mayor. Este es más estrecho que en la forma B. Y pues también la diferencia que tienen con el surco menor. Este sería ancho y poco profundo. La forma B acomoda una columna de moléculas de agua en el surco menor. Y pues en la forma A eso no se puede realizar porque no hay espacio suficiente, no hay moléculas de agua, por lo que hay una deshidratación. Las similitudes con la forma B es que ambas son una doble hélice de dextrógira y ambas poseen hebras complementarias y antiparalelas que se encuentran unidas por enlaces hidrógeno. Y las diferencias que tendrían, pues sería que la hélice A tiene un mayor diámetro, la forma A es más corta, aunque tengan el mismo número de nucleótidos, por la diferencia de distancia entre el par de bases y pues el mayor número de bases por vueltas en forma A, pues esa sería la diferencia. Bueno, el modelo de cintas se utiliza para representar las diferencias estructurales entre ambas formas. Las cintas equivalen o hacen referencia al esqueleto. Se destacan los anillos pentagonales de desoxirribosa, los átomos de oxígeno y los grupos fosfatos. Los grupos fosfatos pues se ven representados como las varillas que sobresalen. Se ve desde la parte de arriba como el diámetro de la hélice A es mayor, es de 2,55 nanómetros, y pues el de la forma B sería de 2,37 nanómetros. Para complementar esto, el modelo espacial compacto es la representación más cercana a la realidad. Las diferencias entre las hélices A y B se origina por la distribución distinta de los pares de bases, pero más que nada por la distinta conformación de la desoxirribosa. Bueno, aquí en esta imagen se observa que el carbono 3' se encuentra fuera del plano. Esta estructura pertenece a la forma A
el resto de los carbonos y pues el oxígeno son coplanares. En esta otra imagen, todos los carbonos y el oxígeno son coplanares, excepto el carbono 2'. Esta pues pertenece a la forma B y sería la diferencia que presenta con la forma A, que sería pues la diferencia de carbono prima. Para la forma A se representa como carbono 3' endo y para la forma B se representa como carbono 2' endo. Esta distinta conformación del anillo de ribosa hace que en la forma A los dos grupos fosfatos consecutivos estén más juntos entre sí y esto explica que la cadena sea más corta por los pares de bases consecutivos que se acercan. La forma Z del ADN-A en comparación con la forma B y A, perdón. Bueno, el ADN-Z es una de las formas que pues, puede adoptar el ADN. Esta se configura como una doble hélice levógira, es decir, que gira hacia la izquierda con esqueleto en zigzag. Su función consiste en el control de la expresión génica y establece relación con la recombinación. Como consideraciones se puede decir que las diferencias se deben también por una conformación distinta alrededor del enlace N-glucosídico. El esqueleto en zigzag se forma en esa forma se forma porque en esta forma Z solo las pirimidinas se orientan alejadas del anillo de pentosa y las purinas se encuentran sobre la pentosa. Se forma el esqueleto de esa forma pues para establecer los puentes de hidrógeno entre ellas. Entre sus dimensiones tenemos que su diámetro pues es de 1.84 nanómetros, por lo que es la más estrecha, es la más larga por su distancia entre bases de 0.38 nanómetros, tiene 12 pares de bases por vuelta. En características, el surco mayor no existe porque es muy poco profundo y el surco menor es profundo y estrecho, y pues la hélice de esta forma está estirada. Las variantes locales de la estructura secundaria de la forma tradicional, que sería la del BADN. Bueno, esas variantes se dividen en dos, que sería la curvatura de la doble hélice y los palíndromos. En el caso de la curvatura de la doble hélice, en ciertas secuencias los pares de bases no son exactamente coplanares, pero en otros casos la curvatura no se origina por una secuencia particular de nucleótidos, sino que es forzada por la unión de una proteína a la cadena de ADN, como se observa ahí en la imagen. Por otro lado, los palíndromos son regiones de ADN cuya secuencia es la misma en ambas hebras y son comunes porque son herramientas experimentales para escindir ácidos nucleicos en la tecnología del ADN recombinante. También porque actúan como centros reguladores de la expresión génica. Esto da origen a la hebra palindrómica, que es una hebra leída de izquierda a derecha y es igual a la otra leída de derecha a izquierda, es decir, que ambas son leídas en un sentido de 5' a 3'. Los palíndromos interrumpidos son los que se ven separados por una pequeña secuencia, la cual actúa como centro de simetría no puntual. Y pues las secuencias palindrómicas autocomplementarias se presentan cuando se cumple la simetría del palíndromo porque ambos lados del centro de simetría son complementarias. Entonces, por lo tanto, son autocomplementarias entre ellas. Las repeticiones de secuencia se dividen en directas y especulares, pero es importante que se conozca que los palíndromos son sinónimos de repeticiones invertidas porque se leen en sentidos opuestos y las dos mitades tienen la misma secuencia. Las repeticiones directas se emplean cuando en un ADN hay repetición de una secuencia leída siempre en el mismo sentido. No son palíndromos porque no se leen en un sentido opuesto. En el caso de las repeticiones especulares, pues son cuando la secuencia se repite de forma invertida dentro de una misma hebra y pues no son palíndromos porque no presentan un centro de simetría. Hay palíndromos en moléculas de hebra sencilla para ácidos nucleicos, secuencias de RNA de hebra sencilla codificado por un ADN palindrómico, no se puede aplicar el término palíndromo. Bueno, aquí existen las ciertas consecuencias estructurales de los palíndromos que serían en ácidos nucleicos de hebra sencilla. Bueno, aquí es si el centro
de simetría no es puntual, es decir, cuando hay palíndromos interrumpidos, su secuencia forma un bucle en el extremo de la horquilla. En el caso de ADN de doble hebra, las hebras del palíndromo pueden separarse y reasociarse de otra forma, generando estructuras de doble horquilla o cruciformes, donde los palíndromos interrumpidos forman cruciformes con dos bucles. Bueno, la funcionalidad de palíndromos dentro del ADN dúplex actúa como señales de reconocimiento a las que se unen numerosas proteínas reguladoras, perdón. Bueno, el HDNA es la triple hélice. Esta está formada por 3 hebras. Se descubrió en un RNA, aunque en el ADN pues son más frecuentes. Se forma en regiones ricas en pirimidinas en una hebra y en regiones ricas en purinas en la hebra complementaria. Tiene aplicación en terapias de expresión génica mediante la unión de oligonucleótidos sintéticos a la doble hélice del ADN en la región promotora de un gen. Pues de esta forma genera la triple hélice e impide la expresión del gen. Y pues esto sería todo de lo más que se pudo resumir las variaciones estructurales del ADN. Gracias.